Tertium Organum. P. de Ouspensky. El tercer canon del pensamiento. Una clave para los enigmas del mundo. Capítulo 21. La necesidad de abandonar nuestra lógica fenoménica por un enfoque nouménico. La ciencia debe reconocer que solo a través de la poesía y de la mística nos aproximamos al mundo de las causas. La preparación a través de la fe y del amor es necesaria para vencer el terror al infinito. El significado real de los pobres en espíritu. El Organon de Aristóteles, el Novum Organum de Bacon, y el Tertium Organum que, aunque olvidado con frecuencia, existió antes que los otros y es una clave del lado oculto de la vida. La necesidad de desechar nuestros ídolos bidimensionales y de intentar enumerar las propiedades del mundo de las causas. Todo lo dicho acerca de las magnitudes matemáticas se refiere también a los conceptos lógicos. Las magnitudes matemáticas finitas y los conceptos lógicos están sujetos a las mismas leyes. Ahora hemos aclarado que las leyes descubiertas por nosotros en el espacio tridimensional y que funcionan en este espacio son inaplicables, incorrectas y falsas en un espacio de mayor número de dimensiones. Esto es igualmente cierto en matemática y en lógica. Tan pronto como, en vez de magnitudes finitas y constantes, empezamos a examinar magnitudes infinitas y variables, vemos que los axiomas fundamentales de nuestra matemática no pueden referirse a ellas. Y tan pronto como, en vez de conceptos empezamos a pensar en otros términos, debemos prepararnos para afrontar una enorme cantidad de absurdos desde el punto de vista de la lógica existente. Nos parecerían absurdos porque enfocamos al mundo multidimensional con la lógica del mundo tridimensional. Ya se demostró que, para un animal, o sea, para un ser bidimensional que no piensa con conceptos sino con representaciones, nuestras proposiciones lógicas están obligadas a parecer absurdas. Las relaciones lógicas del mundo de muchas dimensiones nos parecen igualmente absurdas. No hay razón para esperar que en el mundo de las causas las relaciones puedan ser lógicas desde nuestro punto de vista. Por el contrario, podemos decir que todo lo lógico es solo fenoménico. Por el otro lado, no puede haber nada lógico desde nuestro punto de vista. Todo lo que existe allí está obligado a parecernos un absurdo lógico, una necedad. Y debemos recordar que no podemos orientarnos allí con nuestra lógica. La actitud del pensamiento humano en sus principales tendencias respecto al mundo del más allá fue siempre enteramente errónea. El mundo del más allá de los espiritistas, en todas sus versiones existentes, es solo una representación ingenua y primitiva de lo desconocido. En el positivismo, la gente ha negado por completo al mundo del más allá porque, rehusando admitir la posibilidad de relaciones lógicas distintas de las formuladas por Aristóteles y Bacon, la gente negaba la existencia misma de todo lo que parecía sin sentido e imposible desde el punto de vista de estas fórmulas. Y en el espiritismo intentaron construir un mundo nouménico sobre la pauta de lo fenoménico, o sea, contra la razón, desafiando a las fuerzas de la naturaleza. Quisieron demostrar a toda costa que el mundo del más allá es lógico desde nuestro punto de vista, que allí funcionan las mismas leyes de causalidad que en nuestro mundo, y que el mundo del más allá es nada más que una continuación del nuestro. La filosofía positivista vio el absurdo de estas tesis dualistas, pero incapaz de ampliar el campo de su actividad limitada por la lógica y la esfera infinita, no pudo pensar en nada mejor que en la negación. Solo la filosofía mística sintió la posibilidad de relaciones distintas de estas del mundo fenoménico. Pero se detuvo en sensaciones vagas y nebulosas, incapaz de definirlas o clasificarlas. La ciencia debe llegar a la mística, y luego al estudio de las formas de la consciencia, y, en consecuencia, de la percepción, que es distinta de la nuestra. La ciencia debe desechar casi todo lo viejo y ponerse en marcha a partir de una nueva teoría de la cognición, para que la mística ofrezca un nuevo enfoque. La ciencia no puede negar el hecho de que la matemática evoluciona, se amplía y traspasa las fronteras del mundo visible y mensurable.
Secciones íntegras de la matemática examinan relaciones cuantitativas que no existen y jamás existieron en el mundo real del positivismo, o sea, relaciones que no tienen realidades correspondientes en lo visible, en el mundo tridimensional. Pero no puede haber relación matemática alguna que no tenga realidades correspondientes. En consecuencia, la matemática trasciende las fronteras de este mundo y atisba en el mundo de lo desconocido. Es el telescopio por medio del cual empezamos a investigar el espacio de muchas dimensiones con sus mundos. La matemática marcha a la vanguardia de nuestro pensamiento, a la vanguardia de nuestras facultades imaginativas y representativas. Ya calcula relaciones que somos totalmente incapaces de imaginar o siquiera pensar. Todo esto no puede negarse siquiera desde el punto de vista estrictamente positivista, o sea, positivo. Y habiendo admitido la posibilidad de ampliar el campo de la matemática más allá de los límites del mundo conocido a través de los sentidos, o sea, más allá de los límites del mundo accesible, aunque sea solo teóricamente, a los órganos de los sentidos y al organismo, la ciencia, por este mismo hecho, debe admitir la expansión del mundo real mucho más allá de los límites de la esfera infinita y de la lógica. En otras palabras, debe reconocer la realidad del mundo de muchas dimensiones. El reconocimiento de la realidad del mundo de muchas dimensiones es una transición ya cumplida hacia la comprensión y el reconocimiento del mundo de lo milagroso. Y una transición a lo milagroso es imposible sin admitir la realidad de nuevas relaciones lógicas, absurdas e imposibles desde el punto de vista de nuestra lógica. ¿Cuáles son las leyes de nuestra lógica? Son las leyes de nuestra percepción del mundo tridimensional o las leyes de nuestra percepción tridimensional del mundo. Si al mundo tridimensional lo queremos dejar atrás y avanzar más allá, debemos, en primer lugar, desarrollar algunos principios lógicos fundamentales que nos permitan observar las relaciones de las cosas en el mundo de muchas dimensiones y ver en ellas más bien cierta interdependencia ordenada que un absurdo completo. Si entramos allí con principios lógicos del mundo tridimensional, nos trabarán, no nos permitirán elevarnos por encima del suelo. Primero de todo, debemos despojarnos de las cadenas de nuestra lógica. Esto es la liberación primera, grande y principal en pos de la que la humanidad debe empeñarse. Un hombre que se libró de las cadenas de la lógica tridimensional ya penetró en otro mundo con el pensamiento. Y esta transición no solo es posible, sino que se cumple constantemente. Por desgracia, no estamos enteramente al tanto de nuestros derechos al otro mundo y a menudo perdemos estos derechos, considerándonos arrojados en este mundo terrestre. Empero, existen caminos que conducen allí. La poesía, la mística, la filosofía idealista de todas las épocas y todos los pueblos conservan huellas de tal transición. Siguiendo estas huellas, también podemos hallar el camino. Pensadores antiguos y modernos nos dejaron muchas claves con las que podemos abrir las misteriosas puertas, y muchas fórmulas mágicas ante las cuales estas puertas se abren solas. Pero no logramos entender la finalidad de las llaves o de las fórmulas. Y hemos perdido la comprensión de las ceremonias mágicas y de los ritos de iniciación en los misterios que perseguían un solo objetivo: ayudar a esta transición en el alma del hombre. De modo que las puertas permanecieron cerradas, y nosotros inclusive negamos que exista algo detrás de estas puertas. O, sospechando que existe otro mundo, consideramos que es algo parecido al nuestro y separado de nosotros, e intentamos penetrar en él sin darnos cuenta de que el principal obstáculo en nuestro sendero es nuestra propia división del mundo en este mundo y el mundo del más allá. El mundo es uno solo, pero los medios para percibirlo son distintos. Y con medios imperfectos de percepción es imposible penetrar en lo que es solo accesible a lo perfecto. Los intentos con la lógica del mundo fenoménico para penetrar con el pensamiento en el mundo del más allá, en el mundo de los no humanos, en el mundo de las causas, si no resultaran un completo fracaso o no condujeran al hombre hacia el mundo del soñar despierto, solo dieron un resultado. Consciente del nuevo orden de cosas, el hombre perdió el sentido de la realidad del viejo orden. El mundo visible empezó a parecerle fantástico, irreal.
Todo se esfumó alrededor de él, desapareció como humo, dejando una terrible sensación de ilusión. Sintió en todo el abismo del infinito, y que todo se derramaba dentro de este abismo. La sensación de infinitud es la prueba primera y más terrible antes de la iniciación. No hay nada. La pequeña alma insignificante se siente suspendida en un vacío infinito. Entonces, incluso el alma misma cesa de existir. No hay nada. Solo existe la infinitud, la destrucción y disolución constantes y continuas de todo. En la literatura mística de todos los pueblos hay referencias a esta sensación de vacío y oscuridad. La misteriosa deidad de los antiguos egipcios, mencionada en los mitos órficos, era la oscuridad 3 veces desconocida, en cuya contemplación todo conocimiento se reduce a ignorancia. Esto significa que, aproximándose al mundo de las causas solo con el conocimiento del mundo de los fenómenos, con su propio instrumento de la lógica que resultó fútil porque todo lo nuevo lo eludía, el hombre estaba obligado a experimentar un terror que superaba todos los límites. En lo nuevo no sentía aún nada que no fuera caos, mientras lo viejo se esfumaba, retrocedía, se volvía irreal. El terror y el pesar ante la pérdida de lo viejo se mezclaba con el miedo hacia lo nuevo, hacia lo desconocido, terrible en su infinitud. En esta etapa, el hombre atraviesa la misma experiencia que la de un animal que se convirtiera en hombre. Luego de una momentánea vislumbre del nuevo mundo, la vida le hace retroceder. El mundo que vislumbró durante un breve momento parece un sueño, una fantasía, una creación de su imaginación. Pero el viejo mundo del pasado tampoco es más el mismo, se estrecha, en él no hay cabida. La consciencia que despierta no puede conducir más a la misma vida salvaje y libre de una bestia. Ya conoce algo, oye algunas voces. Y, al mismo tiempo, el cuerpo los retiene. Y no sabe dónde ni cómo podrá escapar de él o escapar de sí. El hombre que se halla en el umbral del nuevo mundo tiene exactamente la misma experiencia. Oyó la música celestial, y las desvaídas canciones de la tierra no le tocan ni conmueven más. O, si lo hacen es porque le hablan de sones celestiales, de lo inasequible, de lo desconocido. Experimentó un sentimiento de extraordinaria expansión de la consciencia, cuando por un momento todo fue claro para él, y no pudo reconciliarse con el lento trabajo terreno del cerebro. Los momentos de sensación de infinitud se conectan con emociones muy especiales. En la literatura teosófica y en los libros sobre ocultismo se dice a menudo que, ingresando en el mundo astral, el hombre empieza a ver nuevos colores, que no están en el espectro solar, aunque debe recordarse que vemos solo 3 de los 7 colores del espectro solar. Este simbolismo de los nuevos colores de la esfera astral transmite precisamente el pensamiento acerca de las nuevas emociones que el hombre empieza a experimentar junto con las sensaciones de una consciencia expandida, el océano que es absorbido por una gota. Este es el increíble arrobamiento del que hablan los místicos, la luz celestial que los santos ven, las sensaciones nuevas que los poetas experimentan. Hasta la psicología conversacional conecta al éxtasis con nuevas sensaciones completamente insólitas, inaccesibles y desconocidas para el hombre en la vida corriente. Esta sensación de luz y de alegría infinita se experimenta en momentos de expansión de la consciencia, la apertura del loto místico del yogi indio, en el momento de la sensación de infinitud que produce, al mismo tiempo, la sensación de oscuridad y terror ilimitado. ¿Qué significa esto? ¿Cómo reconciliar la sensación de luz con la sensación de oscuridad, la sensación de alegría con la sensación de terror? ¿Puede ser simultánea? ¿Ocurre simultáneamente? Ocurre y tiene que ocurrir así. La literatura mística nos da ejemplos de esto. La sensación simultánea de luz y oscuridad, alegría y terror parece simbolizar la extraña dualidad y contradicción de la vida humana. Puede ocurrirle a un hombre que esté muy agudamente dividido, con un lado de su naturaleza muy interiorizado en el espíritu y el otro hundido profundamente en la materia, o sea, en la ilusión, en la irrealidad, con fe demasiado profunda en la realidad de lo irreal. Hablando en general, el nuevo mundo da la sensación de luz, de vida, de consciencia omnipenetrante, de alegría.
pero a una mente que no esté preparada el mismo mundo le dará una sensación de oscuridad y terror infinitos. Además, la sensación de terror deberá provenir de la pérdida de todo lo real, de la desaparición de este mundo. A fin de no experimentar el terror del nuevo mundo, es necesario conocerlo de antemano, ya sea emocionalmente, a través de la fe y del amor, o intelectualmente, mediante la razón. Y a fin de no experimentar terror ante la pérdida del viejo mundo, debemos renunciar a él voluntariamente de antemano, también a través de la fe o a través de la razón. Es necesario renunciar voluntariamente a todo el mundo bello y brillante en que vivimos, admitir que es un espejismo, un fantasma, una irrealidad, un engaño, una ilusión, maya. Debemos reconciliarnos con esta irrealidad, no temerle sino regocijarnos en ella. Debemos despojarnos de todo. Debemos convertirnos en pobres en espíritu, o sea, hacernos pobres mediante el esfuerzo de nuestro espíritu. El hermoso símbolo del Evangelio expresa la verdad filosófica más profunda. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Estas palabras solo se aclaran si se las toma en el sentido de renunciamiento al mundo material. Pobres en espíritu no significa pobres en el sentido material, en el sentido cotidiano del mundo. Ciertamente, no significa pobreza del espíritu. La pobreza espiritual es renunciamiento a la materia, la pobreza del hombre que no tiene suelo bajo sus pies ni cielo sobre su cabeza. Los zorros tienen sus madrigueras, y las aves del cielo sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Este es el género de pobreza cuando un hombre está completamente solo, porque empieza a ver a los demás, hasta los más cercanos a él, su padre, su madre, no como los viera, sino de modo diferente, y renuncia a ellos porque ve las entidades reales en pos de las cuales se empeña, tal como al renunciar al fantasma fenoménico del mundo se aproxima a lo que es verdaderamente real. El momento de la transición, el terrible momento de la pérdida de lo viejo y la revelación de lo nuevo fue descrito en la literatura antigua con una cantidad infinita de alegorías. La finalidad de los misterios era facilitar esa transición. En la India, en Egipto, en Grecia, existían ritos preparatorios especiales, algunos solo simbólicos, a veces reales, que conducían realmente al alma hacia las puertas mismas del mundo nuevo, y abrían estas puertas en el momento de la iniciación. Pero los ritos y las ceremonias externos no podían por sí solos crear la iniciación. El trabajo principal tenía que proseguir dentro del alma y de la mente del hombre. ¿Cómo podrá entonces la lógica ayudar a pasar a la consciencia de este nuevo mundo superior? Hemos visto que la matemática ya encontró un camino que introduce en este orden superior de cosas. Penetrando allí, primero de todo renuncia a sus axiomas fundamentales de identidad y diferencia. En el mundo de las magnitudes infinitas y fluidas, una magnitud no puede ser igual a sí misma, una parte no puede ser igual al todo. Y de magnitudes iguales una puede ser infinitamente mayor que otra. Todo esto suena como un absurdo desde el punto de vista de la matemática de los números finitos y constantes. Pero la matemática misma de los números finitos y constantes es un cálculo de relaciones entre magnitudes inexistentes, o sea, un absurdo. Por lo tanto, solo podrá ser verdad lo que parece un absurdo desde el punto de vista de esta matemática. La lógica atraviesa el mismo proceso. Tiene que renunciar a sí misma, llegar a la necesidad de su propia aniquilación, y entonces puede surgir de esta una lógica nueva y superior. En su crítica de la razón pura, Kant demostró la posibilidad de una lógica trascendental. Antes de Bacon y de Aristóteles, en las antiguas escrituras indias se dieron fórmulas de aquella lógica superior que abría las puertas de los misterios. Pero el significado de estas fórmulas se perdió pronto. Se las conservó en libros antiguos, pero solo como algunas momias extrañas de un pensamiento extinguido, palabras sin contenido real. Los nuevos pensadores volvieron a descubrir nuevamente estos principios, los expresaron con palabras nuevas. Pero de nuevo quedaron sin entender, de nuevo se convirtieron en algún inútil adorno verbal. Pero la idea continuó. Y jamás se perdió la creencia en la posibilidad de hallar y establecer las leyes del mundo superior.
La filosofía mística nunca consideró a la lógica aristotélica como omniabarcante y omnipotente. Construyó sus sistemas fuera de la lógica o encima de la lógica, siguiendo inconscientemente las líneas de pensamiento dictadas en la más remota antigüedad. La lógica superior existía antes de que se formularan la lógica deductiva y la inductiva. A la lógica superior se la puede llamar intuitiva, la lógica del infinito, la lógica del éxtasis. Esta lógica no es solo posible, sino que existe, y existió desde tiempo inmemorial. Se la formuló muchas veces. Ingresó como clave en los sistemas filosóficos. Pero, de algún modo extraño, no se la reconoció como lógica. El sistema de esta lógica puede deducirse de muchos sistemas filosóficos. Encuentro la formulación más exacta y plena de esta lógica en Plotino, en su tratado sobre la belleza inteligible. En el capítulo siguiente citaré este pasaje. Al sistema de lógica superior lo llamé tertium organum, porque para nosotros es el tercer instrumento o la tercera ley del pensamiento después de Aristóteles y Bacon. El primero fue el organon, el segundo el novum organon. Pero el tercero existía antes que el primero. Un hombre que posea esta llave podrá abrir sin temor las puertas del mundo de las causas. Los axiomas que el tertium organum contiene no pueden formularse en nuestro lenguaje. Pero si aún tratamos de formularlos, producirán la impresión de absurdos. Tomando los axiomas de Aristóteles como modelo, podemos expresar el principal axioma de la nueva lógica en nuestro pobre lenguaje terreno del siguiente modo. A. Es tanto, A. ¿Cómo no? A. O todo es tanto. A. ¿Cómo no? A. O todo es todo. Pero de hecho estas fórmulas son completamente imposibles. Y no son axiomas de lógica superior, son meros intentos de expresar los axiomas de esta lógica en conceptos. En realidad, estas ideas de lógica superior son inexpresables en conceptos. Y cuando nos encontramos con esta inexpresabilidad, significa que entramos en contacto con el mundo de las causas. La fórmula lógica de A es tanto A como no A corresponde a la fórmula matemática de una magnitud no puede ser mayor ni menor que sí misma. El absurdo de estas dos proposiciones demuestra que no pueden referirse a nuestro mundo. Naturalmente, el absurdo no indica, por sí, que una cosa pertenezca a los noúmenos. Pero el hecho de pertenecer a los noúmenos se expresará necesariamente para nosotros en absurdo. Esperar encontrar algo, en el mundo de las causas, que sea lógico desde nuestro punto de vista es tan inútil como pensar que el mundo de las cosas puede existir de acuerdo con las leyes del mundo de las sombras, o la estereometría de acuerdo con las leyes de la planimetría. Dominar los principales principios de la lógica superior significa dominar los fundamentos de la comprensión del espacio de dimensiones superiores o el mundo de lo milagroso. A fin de llegar a una clara comprensión de las relaciones del mundo multidimensional, debemos librarnos de todos los ídolos de nuestro mundo, para usar la expresión de Bacon. En otras palabras, debemos librarnos de todos los obstáculos para una percepción y un pensamiento correctos. Y, sobre todo, debemos tener una afinidad interior con el mundo de lo milagroso. A fin de llegar a entender al mundo tridimensional, un ser bidimensional deberá ya ser tridimensional, y entonces librarse de sus ídolos, o sea, de sus modos aceptados de sentir y pensar, que se volvieron axiomáticos y le crean la ilusión de la bidimensionalidad. Exactamente, ¿de qué deberá librarse un ser bidimensional? Primero de todo, y esto es importantísimo, deberá librarse de la convicción de que lo que ve y siente existe realmente. Y como resultado de esto, deberá ser consciente de lo incorrecto de su representación del mundo, y entonces de la idea de que el mundo real y nuevo debe existir de algunas formas muy diferentes, nuevas, incomparables, no medibles con el mundo viejo. Además, el ser bidimensional deberá librarse de la seguridad de que sus divisiones son correctas. Deberá entender que las cosas que le parecen totalmente diferentes y separadas entre sí pueden ser parte de algún todo incomprensible para él, o que pueden tener mucho en común, aunque esto no se advierta.
mientras que las cosas que parecen una sola e indivisible, son en realidad infinitamente complejas y múltiples. La evolución mental del ser bidimensional deberá avanzar a lo largo de la línea del reconocimiento de las propiedades comunes de los objetos, antes desconocidos para él, que resultan de su origen similar o sus funciones similares, incomprensibles en un plano. Una vez que el ser bidimensional reconoció la existencia posible de propiedades comunes, ya se aproximó a nuestra comprensión del mundo. Se aproximó a nuestra lógica, empezó a entender el uso de un sustantivo colectivo, o sea, una palabra que no es un nombre propio, sino un sustantivo común. En otras palabras, un vocablo que expresa un concepto. Los ídolos del ser bidimensional que impiden el desarrollo de su conciencia son nombres propios que aquel da a todos los objetos que lo rodean. Para él, cada objeto tiene su nombre propio correspondiente a su representación de ese objeto. No tiene sustantivos comunes correspondientes a conceptos. Solo librándose de estos ídolos y entendiendo que los sustantivos pueden ser propios y comunes podrá avanzar más allá, desarrollarse mentalmente, aproximarse a la comprensión humana del mundo. De otro modo, la frase más sencilla, como Juan y Pedro son hombres, será un absurdo para un ser bidimensional. En su propia representación, tomará aproximadamente la siguiente forma. Juan y Pedro son Juan y Pedro. En otras palabras, cada proposición lógica nuestra le parecerá un absurdo. Está claro por qué esto debe ser así. No tiene conceptos. Los nombres propios que constituyen su lenguaje no tienen plural. Está claro que el plural de nuestro lenguaje le parecerá un absurdo. Pero, ¿dónde están nuestros ídolos? ¿De qué deberemos librarnos a fin de llegar a entender las relaciones del mundo multidimensional? Primero de todo, debemos librarnos de la convicción de que vemos y sentimos lo que realmente existe y de que el mundo real es similar al mundo que vemos. En otras palabras, debemos librarnos de la ilusión del mundo material. Debemos entender con la mente toda la naturaleza ilusoria del mundo que percibimos en el tiempo y el espacio, y entender que el mundo real nada puede tener en común con ella. Debemos entender que no podemos representarnos al mundo real en las formas. Y entonces debemos entender la naturaleza condicional de los axiomas de nuestra matemática y nuestra lógica en relación con el mundo fenoménico y real. En matemática, la idea de infinito nos ayudará a hacer esto. La irrealidad de las magnitudes finitas en comparación con las infinitas es evidente. En lógica, podemos basar nuestro pensamiento en la idea del monismo, o sea, en la unidad fundamental de todo cuanto existe, y, en consecuencia, adoptar como nuestro punto de partida la imposibilidad de construir axioma alguno que consista en contraposiciones, tesis y antítesis, sobre los cuales se basa nuestra lógica. La lógica de Aristóteles y Bacon es fundamentalmente dualista. Si estamos profundamente imbuidos de la idea del monismo, venceremos al ídolo de esta lógica. Los axiomas fundamentales de nuestra lógica pueden reducirse a identidad y contradicción, del mismo modo que los axiomas matemáticos. En la base de todos ellos está la aceptación de un axioma general, a saber, que todo algo dado tiene algo opuesto a él. En consecuencia, cada proposición tiene su contraproposición, cada tesis tiene su antítesis. Al ser de cada cosa se le opone el no ser de esa cosa. Al ser del mundo se le opone el no ser del mundo. El objeto se opone al sujeto. El mundo objetivo se opone al mundo subjetivo. El no yo se opone al yo. La inmovilidad se opone al movimiento. La variabilidad a la constancia. La multiformidad a la unidad. La falsedad a la verdad. El mal al bien. Y, en conclusión, a toda A. En general se opone no a. El reconocimiento de la realidad de estas divisiones es necesario para aceptar los axiomas fundamentales de la lógica de Aristóteles y Bacon. En otras palabras, esta lógica exige una aceptación absoluta e irrefutable de la idea de la dualidad del mundo, del dualismo. El reconocimiento de la irrealidad de estas divisiones y de la unidad de todos los opuestos es necesario para empezar a entender a la lógica superior.
Al comienzo mismo de este libro, se admitía la existencia del mundo y de la vida interior. En otras palabras, se admitía la realidad de una doble división de todo lo existente, porque todas las otras contraposiciones derivan de esta contraposición. La dualidad es la condición de nuestra percepción del mundo fenoménico, tridimensional. Es el instrumento de nuestra percepción de los fenómenos. Pero cuando llegamos a la percepción del mundo nouménico, o del mundo de muchas dimensiones, esta dualidad empieza a presentarse en nuestro camino, a convertirse en un obstáculo para el conocimiento. El dualismo es el principal ídolo del que tenemos que librarnos. A fin de entender las relaciones de las cosas en las tres dimensiones y en nuestra lógica, un ser bidimensional deberá renunciar al ídolo de la unicidad absoluta de los objetos que le exige que llame a las cosas solo con sus nombres propios. Nosotros, a fin de entender al mundo de muchas dimensiones, debemos renunciar al ídolo de la dualidad. Pero, una aplicación del monismo al pensamiento práctico se alza contra el obstáculo insuperable de nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es incapaz de expresar la unidad de los opuestos, tal como es incapaz de expresar espacialmente la relación de causa y efecto. En consecuencia, debemos prepararnos para descubrir que todos los intentos para expresar relaciones superlógicas en nuestro lenguaje parecerán absurdas, y en realidad solo sugerirán lo que desean transmitir. De esta manera, la fórmula A es tanto A como no A, o todo es tanto A como no A, representando el axioma fundamental de la lógica superior, como se expresa en nuestro lenguaje de conceptos, suena como un absurdo desde el punto de vista de nuestra lógica corriente, y es esencialmente falsa. Debemos estar preparados para el hecho de que es imposible expresar relaciones superlógicas en nuestro lenguaje. La fórmula A es tanto A como no A es falsa porque, en el mundo de las causas, la contraposición misma de A y no A no existe. Pero no podemos expresar su relación real. Más correcto sería decir: A es todo. Pero esto sería también falso, porque A es no solo todo, sino también alguna parte de todo, y al mismo tiempo una parte dada. Esto es exactamente lo que nuestro lenguaje no puede expresar. Y es exactamente a esto a lo que debemos preparar y acostumbrar nuestro pensamiento. Debemos acostumbrarnos al pensamiento de que separatividad y combinación no son opuestos en el mundo real, sino que existen juntos y al mismo tiempo, sin contradecirse entre sí. Debemos darnos cuenta de que en el mundo real la misma cosa puede ser tanto una parte como el todo, o sea, que el todo, sin cambiar, puede ser su propia parte. Debemos entender en general que no hay contraposiciones y que cada cosa es cierto arquetipo de todo. Tras empezar a entender esto, comenzaremos a captar ideas separadas respecto a la esencia del mundo nouménico o el mundo de muchas dimensiones en el que realmente vivimos. En tal caso, la lógica superior, incluso con fórmulas imperfectas, por burdas que aparezcan en nuestro lenguaje conceptual, representa un poderoso instrumento de conocimiento del mundo, el único medio para preservarnos de las ilusiones. La aplicación de este instrumento del pensamiento da la clave de los misterios de la naturaleza, del mundo como es. Tratemos de enumerar las propiedades del mundo de las causas que puede derivarse de todo lo que hasta ahora se ha dicho. Primero de todo, es necesario recalcar que es imposible expresar en palabras las propiedades del mundo de las causas. Todo pensamiento que se exprese acerca de ellas será falso. Puede decirse acerca del mundo real que, en relación con él, un pensamiento expresado en palabras es una mentira. Puede hablarse de él solo condicionalmente, por aproximación, por sugerencias, por símbolos. Y, si algo de lo dicho a su respecto se entiende literalmente, será un absurdo. Hablando en general, todo lo que se exprese en palabras acerca del mundo de las causas puede parecer absurdo y es realmente ya una deformación. La verdad no puede expresarse. Lo más que se puede hacer es sugerirla, darle al pensamiento un ímpetu. Pero cada uno deberá hallar la verdad para sí y por sí. La verdad de otro es peor que una mentira porque es dos mentiras.
Esto explica también por qué la verdad solo puede expresarse en forma de paradoja, o incluso en la forma de una mentira. Para decir la verdad sin mentiras debemos conocer algún otro lenguaje. Nuestro lenguaje no es apropiado. ¿Qué podemos decir entonces en nuestro lenguaje acerca del mundo de muchas dimensiones, el mundo de los noúmenos o el mundo de las causas? 1. En este mundo, el tiempo debe existir parcialmente, o sea, los acontecimientos temporales deben existir y no tener lugar. En otras palabras, deben existir tanto antes como después de su cumplimiento y estar, por decirlo así, en el mismo plano. Los efectos deben existir simultáneamente con las causas. Lo que llamamos la ley de causalidad no puede existir allí, porque la condición necesaria para ella es el tiempo. Allí no puede haber nada medible con años, días y horas. No puede haber antes, ahora ni después. Los momentos de distintas épocas, divididos por largas extensiones de tiempo, existen simultáneamente y pueden ser adyacentes. Al mismo tiempo, todas las posibilidades de un momento dado, incluso las opuestas entre sí, junto con todos sus resultados ad infinitum, pueden concretarse simultáneamente con el momento dado. Pero el largo del momento puede ser diferente en diferentes planos. 2. Allí no hay nada medible con nuestras medidas, nada conmensurable con nuestros sólidos, nada que sea más o menos que nuestros sólidos. Nada hay a la derecha o a la izquierda, arriba o debajo de nuestros sólidos. Nada que semeje nuestros sólidos, líneas o figuras. Empero, al mismo tiempo, todo esto puede ser. Allí deben estar adyacentes diferentes puntos de nuestro espacio dividido para nosotros por largas distancias. La proximidad y la distancia son determinadas por la afinidad o la divergencia interiores, por simpatía o antipatía, o sea, por propiedades que nos parecen subjetivas. 3. Allí no hay materia ni movimiento. No hay nada que pueda pesarse o fotografiarse, o expresarse en fórmulas de energía física. No hay nada que tenga forma, color u olor. Nada que posea las cualidades de los cuerpos físicos. Al mismo tiempo, con la comprensión de ciertas leyes, las propiedades del mundo de las causas pueden estudiarse en las categorías que han sido enumeradas. 4. Allí no hay nada muerto o inconsciente. Todo vive, todo respira, todo piensa, todo siente, todo es consciente y todo habla. 5. Los axiomas de nuestra matemática no pueden aplicarse en ese mundo, porque allí no hay nada finito. Allí todo es infinito, y, desde nuestro punto de vista, variable. 6. Las leyes de nuestra lógica no pueden funcionar allí. Desde el punto de vista de nuestra lógica, el mundo está fuera de la lógica. Es el dominio cuyas leyes se expresan en el tertium organum. 7. La multiplicidad de nuestro mundo no puede existir allí. Todo es el todo. Y cada separada partícula de polvo, para no mencionar cada vida separada y cada ser consciente, vive una vida con el todo e incluye en sí a todo el todo. 8. En ese mundo no puede haber ninguna dualidad de nuestro mundo. Ser no se opone allí a no ser. La vida no se opone a la muerte. Por el contrario, una incluye a la otra. Unidad y multiplicidad, movimiento e inmovilidad, unidad y divisibilidad, bien y mal, verdad y falsedad. Allí son imposibles todas estas divisiones. Todo lo subjetivo es objetivo, y todo lo objetivo es subjetivo. Ese mundo es el mundo de la unidad de los opuestos. 9. El sentido de la realidad de ese mundo debe estar acompañada por un sentido de la irrealidad de este mundo. Al mismo tiempo, allí no puede existir diferencia entre lo real y lo irreal, tal como no puede existir diferencia alguna entre lo subjetivo y lo objetivo. 10. Ese mundo y nuestro mundo no son dos mundos diferentes. El mundo es uno solo. Lo que llamamos nuestro mundo es solo nuestra incorrecta representación del mundo, el mundo visto a través de una estrecha ranura. Empezamos a sentir a ese mundo como lo milagroso, o sea, como algo opuesto a la realidad de este mundo. Al mismo tiempo, este mundo, el mundo terreno, empieza a parecer irreal. 11.
Pero todo lo dicho hasta ahora no definirá nuestra relación con ese mundo, mientras no comprendamos que, incluso comprendiéndolo, no lo abarcaremos íntegramente, o sea, en toda la variedad de relaciones existentes dentro de él, sino que pensaremos en él solo en uno u otro aspecto. 12. Lo que se ha dicho acerca del mundo de las causas se refiere también al todo. Pero entre el mundo y el todo puede haber muchas etapas de transición.